vamos a hablar el tema de cloud computing. Entonces, pues, este tema es muy interesante. Considero yo que es un tema en la actualidad de suma importancia. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la historia. Uno va empezando a conocer este tema o este concepto más bien a partir de los años 70, donde se crearon esos mainframes que llenaban como una sala o incluso hasta a veces dos. Entonces, ¿qué era esto? Era básicamente unidades de procesamiento central y los usuarios que hacían uso de estos tiestos, por decirlo así, trabajaban en terminales que solo mostraban texto. O sea, no había ningún procesamiento, no había ningún cálculo local, era lo que se tenía en ese entonces. Ya fue más bien a partir de los básicamente años 90 donde se implementó como ese servicio de cliente-servidor. Entonces, pues, ¿qué es eso? Ese modelo, a la larga, lo que permitía era que existiera lo que conocemos como esa computación distribuida, ¿en dónde? Tanto en ubicaciones físicas, como lo que para futuro ya va a ser on-prem. ¿Y qué es esto? Entonces los clientes se conectaban a los servidores para obtener ciertos servicios, ciertos beneficios, pero sin embargo aún tenían computadores locales para ejecutar dichas aplicaciones. No sé, un ejemplo, por ejemplo, entonces yo desde el computador ejecuto youtube.com, me meto al servidor de YouTube, que dónde está, no sé, pero necesito de mi máquina para poder acceder. En cambio, a partir del nuevo milenio, de los 2000 hasta la actualidad, que es pues lo que se pretende, ya empezó a existir lo que se denomina esa nube privada. ¿Qué es? Que son grandes grupos de recursos informáticos con atributos de nube. ¿Qué es eso? Elasticidad, escala, automatización, junto con requerimientos para accesos remotos. Entonces, por ejemplo, una empresa, ¿qué tenían que hacer antes? Cada vez que contrataran a una nueva persona, tenían que darles un computador, tenía que ese computador estar configurado dependiendo su rol, lo que sea, entonces era muy tedioso. Ahora, mucha gente lo que empezó a hacer fue a virtualizar, ¿sí? Entonces, hay diferentes distribuidores de nube. Lo que uno ahora puede hacer es configurar diferentes máquinas virtuales de manera tal que, ok, yo tengo un computador, pero con ese computador me conecto a esa máquina virtual y esa máquina virtual ya tienes todo configurado. Entonces uno no necesita como de ese computador local como antes se necesitaba para ejecutar aplicaciones, no. No, simplemente si tiene acceso a internet, ya básicamente lo tiene todo. Entonces, pues, para empezar, vamos a definir un poco lo que es cloud computing como tal. Entonces, pues, cloud computing es básicamente esa disponibilidad on demand en internet, lo que uno puede acceder de recursos informáticos, como le estaba diciendo, de servicios. Entonces, ¿qué permite esto? Que elimine esa necesidad de que esas empresas adquieran el hardware, adquieran esas cosas, esos tiestos, esas máquinas y gestionen ellas mismas todos esos servicios que quizá antes estaban distribuidas pues a terceros. Y además, algo importante, por ejemplo, en la antigüedad ya uno digamos, no sé, habían los tiestos, por ejemplo, si uno tenía que hacer un, un requerimiento importante, muy pesado, y para hacer ese requerimiento muy pesado, no sé, tenía que ejecutar un software muy complejo y para eso tenía una máquina. Entonces uno pagaba toda esa máquina que era muy costosa y pues esos precios a la larga eran muy grandes. En cambio, con estos servicios que ofrecen estos proveedores de nube, uno solo paga lo que usa. Ejemplo, yo creo una máquina virtual, ¿sí? Entonces yo, digamos, en el momento en el que está prendido, obviamente de acuerdo a los servicios que tiene, se va cobrando una tarifa. Pero si yo apago esa máquina virtual, no me va a cobrar más. Entonces eso, más adelante miraremos un poco los beneficios que tiene y pues eso es un atractivo muy bueno pues para las empresas. Porque cuando uno ya está haciendo una infraestructura a larga escala, eso es un tema muy importante a considerar. Además de eso, como que uno también puede decir que esos modelos de servicios de lo que es cloud computing basan toda esa tecnología en el concepto de compartir recursos informáticos, de manera tal que todo sea accesible desde el Internet, todo esté centralizado, por decirlo así. Entonces las empresas pagan
por acceder a ese conjunto, a ese set de servicios. Y esos servicios no son solo como software, también ellos pueden comprar servicios de storage, pueden comprar servicios de network, pueden comprar servicios de gestión. Hay muchas cositas que pueden acceder y pues todo esto va a estar gestionado si la empresa quiere por ellos o si la empresa quiere que ellos lo gestionen dependiendo de los requerimientos, pero esto lo que permite es que haya una customización muy buena. Entonces, pues, principalmente existen tres modelos de cloud computing. Están las públicas, las privadas y las híbridas. Las públicas son gestionadas por proveedores de terceros, ¿sí? Entonces, lo que ofrecen esa disponibilidad on demand de recursos, de almacenamiento, de red, lo que queramos, a través, obviamente, del Internet. Y pues están permite a las empresas pues acceder a esos recursos, ¿sí? Un ejemplo de ello, lo que les comentaba. Una empresa terceriza como este tipo de cosas, no le da a los empleados como tal un computador para que hagan sus roles, en cambio gestionan diferentes usuarios, tipos esos usuarios, tienen una virtualización, que es eso, que les dan pues una máquina virtual a cada uno dependiendo del rol, y esta máquina virtual lo tiene todo. Todo está público. Ahora, ¿qué pasa? Que al estar público, está expuesto a que quizá personas ajenas de la organización puedan acceder. Obviamente esto no es tan fácil, pero existe el riesgo. Por eso hay unas nubes que son las privadas, que esto principalmente, pues, como tal, la diferencia es que están construidas dentro de una única organización. Me explico. Esto se aloja de forma privada en sus propios data centers, lo que se conoce comúnmente como on-premise. Es decir, yo no voy a tener mi data center por allá en Oregon, por allá en Silicon Valley, no. Yo voy a tener todo gestionado en mi propio data center y ahí voy a tener todo público. Y esto lo que permite es que pues obviamente no cualquier persona va a poder acceder a esos archivos. Entonces pues unas por otras, más seguridad, pero más difícil acceso. Entonces se creó como esa nueva propuesta de nube híbrida y pues en resumen la nube híbrida lo que hace es que captura como lo mejor tanto de la pública como lo de privada. Y eso es lo que permite pues a las empresas más flexibilidad. Acá podemos ver un meme. Antes como que esa lucha constante era pues de los servicios on-premise con las nubes públicas, ¿sí? Y pues ya con ese modelo de pay-per-use, uno paga lo que usa, más nada, de lo que tiene la nube híbrida, pues sacó corriendo a las otras dos. O sea, no podía compararse, no había competencia. Entonces estos son algunos de los beneficios que tiene cloud computing. Es muy flexible y eficiente porque la organización, empresa o incluso estudiante o cualquier cliente lo puede customizar a medida, ¿sí? No, que yo quiero 5 máquinas virtuales, deben tener dichos sistemas operativos, dichas distribuciones, con tanto de almacenamiento, con tantas redes, que una VPN, que dos, que tres, lo que sea. Es demasiado flexible y customizable. También es muy cost effective, un costo efectivo muy bueno. ¿Por qué? Porque uno está pagando lo que uno está usando. Obviamente para esto hay diferentes recursos. Hay un servicio, por ejemplo, para Azure, que es el Monitor, lo que nos permite como poder monitorear este tipo de cosas porque pues hay errores humanos y uno tiene, no sé, una máquina virtual muy cara, muy costosa y se le olvida pagarla. Entonces uno puede crear alertas. Es muy seguro. Pues de nuevo, al ser como ese tipo híbrido, también tiene esos posibles accesos a lo que tiene una nube privada y pues ofrece como ese valor agregado estratégico. Sí, porque una empresa que tiene todo su sistema en la nube, obviamente va a poder tener más cabeza, más, por decirlo así, grueso, para poder dedicarse a sus servicios, no para tener que dedicarse a esa gestión más bien. Existen tres tipos principales de cloud computing. El primero es el IaaS o Infrastructure as a Service, el segundo es PaaS, Platform as a Service, y SaaS es el último, que es Software as a Service. Más adelante vamos a ver un modelo compartido de servicios,
Pero pues básicamente en este caso, al menos lo que tiene GCP es que GCP combina esas dos, el IaaS y el PaaS. Entonces el SaaS, yo no soy responsable de nada, más adelante lo veremos. Y ejemplos del SaaS, está Gmail, está Salesforce, entonces yo no me preocupo de cuántas horas tiene un correo, o de qué red está usando, o qué infraestructura no. Yo simplemente uso un servicio que ya existe. Acá podemos ver ese modelo de responsabilidad de lo que le hablaba. Entonces, por ejemplo, para entrar en contexto, hay dos colores. Sí, están los rectángulos verdes y los blancos. Entonces, los que están verdes significa que el cliente es responsable de eso. Es decir, en el caso de los data center, uno tiene que preocuparse, uno tiene que encargarse de qué redes, cómo está eso gestionado, de cómo es el almacenamiento, cómo es ese sistema operativo, qué aplicaciones tengo que gestionar, qué tipos de datos, porque hay diferentes tipos de storage dependiendo del tipo de dato. Todo eso. En cambio, cuando se creó estos tipos de infraestructura, el IaaS, el PaaS y el SaaS, uno como que va delegando esa responsabilidad para que otro lo haga. Sí, por ejemplo, el IaaS. En cambio, el data center, que en el data center yo tenía que gestionar, yo era el responsable de la red, no, yo le pago a alguien para que gestione eso. Así es el IaaS, para el tema de las redes. O el PaaS, que diferencia el IaaS, pues yo no tengo que preocuparme por el sistema operativo que le instalo. O el SaaS, mejor aún, yo no soy responsable de absolutamente nada. Yo le pago un servicio, usted gestione todo y ya. No me preocupo por la gestión, me preocupo por el uso. Entonces, obviamente, cada uno tiene como sus ventajas, sus desventajas, y eso pues ya depende del requerimiento que se tenga. Y pues estos son como uno de los proveedores de nube. Sí, yo creo que los principales que la gente conoce son estos dos, que es AWS, este corresponde a Amazon, y pues es Azure, este corresponde a Microsoft. Y pues Google Cloud también se quiso sumar, es como GCP, Google Cloud Platform, es muy bacano, muy bueno. También Alibaba es un magnate chino increíble y pues como vieron que el negocio estaba en la nube, también sacaron su propia nube. Oracle también tiene su nube y aquí no lo puse, pero IBM también tiene su proveedor de nube. Y ya, esto es el tema de cloud computing, de responsabilidades compartidas y pues ya seguimos con lo que sigue respecto a la agenda. Bueno, vamos a ver algunos riesgos en la nube. Entonces, estos son los 5 más importantes. Voy a nombrarlos uno por uno. Entonces, por ejemplo, puede haber una arquitectura inadecuada para la nube. Entonces, esto se basa básicamente en que hay roles que son demasiado permisivos o que hay firewalls demasiado permisivos, que en general los usuarios están accediendo a más datos de los que deberían, que por ejemplo haya bases de datos cloud que están expuestas en el Internet, que hay APIs que están expuestas en el Internet, o que haya falta de control a las instancias o a las máquinas virtuales. En general, que haya una mala arquitectura, por ejemplo, también puede haber llaves de descifrado que están puestas dentro de las bases de datos o dentro de las, sí, o están mal guardadas en general. Continuando, también podemos ver una falta de visibilidad y pérdida de control en cloud. Lo que pasa es que, por ejemplo, maneras tradicionales de monitoreo, por ejemplo, la detección de intrusos o el sistema de prevención de intrusos que se usaban antes, pues no funcionan con las infraestructuras cloud. Y también pasa que la arquitectura cloud es una arquitectura que está mucho más compleja, tiene muchas capas de software que hace que los arquitectos de las mismas empresas no tengan la visión completa de la arquitectura. Entonces, pues esto hace que sea menos transparente, que sea más difícil pues ver lo que está pasando. También puede que por esto mismo hayan costos imprevistos y que sea difícil adaptarse rápidamente a estas políticas que eh, van actualizándose día con día. Por ejemplo, el HIPAA, que es la de healthcare, pues puede que haya siendo actualizaciones muy rápido y sea difícil adaptarse porque hay muchas capas. Lo mismo con la de, no sé, la de RGDP que se usa en la Unión Europea. Esto se va actualizando muy rápido. Entonces, también puede que haya una localización de datos borrosa y los datos estén un poco por todas partes y algo que puede pasar con cloud si no se cuida muy bien es que estos datos no se sepa dónde están y está, entonces es un riesgo. Mm,
puede pasar que haya robo de cuentas, lo mismo la gestión de roles, que haya un usuario con más accesos de los necesarios y que pueda acceder a datos sensibles, o que la API dé acceso a pasos sensibles a creación de instancias previstas o Shadow IT, como se conoce. Um, También puede haber una pérdida de datos, entonces sin una backup para que haya un buen ciclo de vida de los datos, o que haya una pérdida de llaves de desciframiento con los datos, o que haya falta de redundancia por si alguno se cae, entonces pues los datos se pierden, que haya ausencia de retoma de actividades, pues si algo pasa, que estos datos se pierdan, esto puede pasar también. Y por último, una amenaza es como las amenazas internas. Esto también hay que tener cuidado por los usuarios que tienen demasiados eh, permisos, porque pues si hay excesos con usuarios insiders con accesos muy importantes, pues pueden causar mucho daño. También puede haber fugas de datos y creación de máquinas virtuales, como ya les contaba. Y en general, eliminación o alteración de datos por accidente o en verdad porque sea una persona insider. Listo. Puedo hablarles ahorita sobre cómo asegurar la nube en tres momentos importantes. El primero de ellos, que digamos que es para entrar en contexto, digamos que un tema que hemos tocado en clase es la protección de datos y el control de acceso. Digo que lo hemos tocado en clase porque hablar de algún algoritmo usado y visto en clase. Luego les voy a hablar sobre la arquitectura segura, que es el paso cero que siempre se debe hacer al momento de diseñar una aplicación o un sistema. Es a nivel de arquitectura, pensar el problema y cómo afectamos a los usuarios o a nosotros mismos en cada desarrollo y en cada momento. Y finalmente lo que se hace constantemente y al finalizar un proyecto, lo que es la auditoría y compliance. La protección de datos y control de acceso, pues digamos que en la nube siempre debemos garantizar que los datos estén protegidos y no han sido modificados. Eso digamos que es un mundo muy grande, pero se puede dividir en dos, que es el mundo de los datos que se transmiten y los que se guardan. Los que se transmiten se usa una cosa que es el cifrado de tránsito, que es el cifrado que se tiene que hacer al momento de transmitir información entre servidores y clientes o servidores y dispositivos. Y el otro que es el cifrado en reposo, es como la criptografía que existe y se aplica, perdón, que se aplica para guardar datos y protegerlos en los discos duros, en los servidores donde están las bases de datos y en la nube en general. El cifrado en tránsito, pues digamos que es el momento de transmitir paquetes. Yo les voy a hablar sobre específicamente el protocolo TLS o Transport Layer Security, que es un protocolo, es una versión mejorada, digamos, del SSL, pero pues que es muy similar y por eso es que a veces se usa con SSL o tiene otro apodo que es el SSL. Es el que podemos ver cuando, por ejemplo, hacemos una petición hacia Google Chrome y está el protocolo HTTPS. El HTTPS significa que ese dominio está implementando un algoritmo de encriptamiento llamado, perdón, un protocolo de encriptamiento llamado TLS. Este TLS lo que hace es autenticar la entidad pues, de los usuarios que necesitan enviar los mensajes y recibirlos para pues, verificar que ellos son los interesados, encriptar los datos que se transfieren a terceros y pues verificar que estos no han sido modificados. Eso se hace como en cuatro pasos relativamente sencillos, que son estos, que es especificar la versión, autenticar la entidad entre los servidores o usuarios y generar las llaves de sesión para pues, encriptar los mensajes. Esto se usa a través del método de llave pública y finalmente, pues una vez encriptados y enviados los mensajes, se tiene que validar. Para eso se usa la MAC, que es el código de autenticación de mensajes, para verificar que estos no han sido modificados. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el cifrado en reposo. Es aquel cifrado que nos permite pues, asegurar que los datos en reposo o en las bases de datos no han sido modificados. Acá brevemente voy a mencionarles uno, que es el AES 256, que es el que más se usa en la industria y en el gobierno para cifrar datos en las bases de datos. Ese también lo podemos modificar al 128, 56 y demás, que depende de la longitud y la criticidad de la información a guardar o a proteger. Siguiendo con esto, voy a hablar sobre el
Identity and Access Management, o el conocido como IAM, que es un conjunto de políticas y tecnologías que se usan para gestionar identidades y permisos. Y pues se usa bueno, se implementa en dos modelos como el RBAC y el ABAC, que el RBC realmente es conocido como el Role Based Access Control, que se basa en un principio de mínimo privilegio. Este mínimo privilegio es que cada usuario, o bueno, las empresas, se definen los roles, pues digamos como el seniority, y los privilegios que esto tienes para estos usuarios o roles tienen para, para hacer una acción en específico o tener acceso a algo en específico. ¿Esto por qué nos sirve? Porque digamos que en la actualidad, al momento de tener un trabajo en remoto, es muy fácil, digamos que, acceder desde diferentes dispositivos y hacer acciones maliciosas. Es por eso que necesitamos acceder, o bueno, hacer que las personas tengan el mínimo privilegio y la mínima responsabilidad para evitar pues, errores humanos o de terceros. El segundo es el Attribute Based Access Control, que lo que nos hace es control de acceso basado en atributos, es decir, como basado en la ubicación, el rol de la persona, la hora que está en la hora. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es que se pueden hacer solo eh, obtener información de la base de datos en un horario laboral de lunes a viernes desde tal ubicación, por ejemplo, desde Bogotá o desde, no sé, Medellín, una ciudad en específico. Este es diferente, pues porque se vuelven las condiciones en tiempo real para acceder o hacer una petición o acceder a información. Siguiendo con la arquitectura, pues de la seguridad, vamos a hablar sobre el Zero Trust Architecture, que es un modelo de seguridad basado en el principio del mínimo privilegio, donde dice que el mínimo privilegio pues significa que los usuarios y dispositivos solo se conceden permisos que estos necesitan. Esto está basado, digamos que en esta imagen que está acá a la izquierda, que es que ya no podemos la arquitectura en cloud y en seguridad ya no se puede pensar como antes se pensaba, que era que mi organización es segura dentro de la organización y afuera están los infiltrados o los hackers. Ahora, pues digamos que con el trabajo remoto y con las diferentes actividades que hacemos y la complejidad tan grande que ha generado pues las compañías, tenemos que desconfiar de todo el mundo. O sea, no debe haber confianza hacia nadie, tanto afuera como hacia adentro. ¿Por qué? Porque si solo desconfiamos de las personas que están afuera de la organización, pues cometemos un error grandísimo, es que si alguien externo entra, ya adentro puede hacer cualquier desastre. O cualquier persona que esté dentro de la organización puede hacer cualquier desastre, sea de manera intencional o no, pues puede ser un infiltrado, por ejemplo. Con esta nueva arquitectura lo que hacemos es que dentro de la aplicación siempre se desconfía de todos, por dos razones. Primero, porque pueden infiltrados o porque las personas pueden ser susceptibles a ataques, por ejemplo, de ingeniería social, que leen la clave, que caigan en un correo de phishing, que comparta la llave, no sé, de la cuenta bancaria donde se paga la nómina, por error y demás. Es por eso que, digamos, se basa en la autenticación de los usuarios, la autorización de las tareas, no todos los usuarios pueden hacer las mismas tareas, el monitoreo continuo, pues ver qué acciones están realizando, quién entró, cuántos em, pues accedieron a la aplicación, la microsegmentación, que es muy importante, es una vez dentro de la organización, tener una segmentación de las redes internas, de las aplicaciones internas. Yo no puedo acceder a todas las redes porque no todas las redes me interesan, ni deberían interesarme. Así evitamos que si alguien entra o algún infiltrado, pues acceder dentro de las redes internas o los procesos internos sea más difícil. Y lo último es una gestión de entidades. Entonces, saber quién está accediendo, por qué está accediendo, para hacer después, por ejemplo, un análisis posterior de acuerdo a un incidente que pudo haber ocurrido, para saber quién digamos que cometió el error o por dónde se entraron los hackers. Ya acabando, pues digamos que cuando uno hace toda la arquitectura segura de la nube, uno debe hacer una cosa que se llama auditoría y compliance, y hacerla constantemente, que es como el cumplimiento normativo, pues para garantizar que la seguridad y las regulaciones se den de la manera correcta. Hay dos formas, que es la auditoría regular y los compliance checks y estándares.
El primero, digamos que consiste en revisión periódica de la seguridad, de las configuraciones y demás. Y el segundo son como cumplir normas a nivel de país, de mundial y pues de la empresa, ¿no? Que es a través de frameworks o estándares reconocidos. Las auditorías regulares pues son revisiones sistemáticas que se deben hacer cada mes, cada semana, cada cierto Q, cada cierto tiempo, para detectar vulnerabilidades, tanto en librerías, en proyectos, accionables que de pronto podamos mejorar de la infraestructura, y evaluar el cumplimiento pues, de estos accionables, monitorear cómo nos está yendo, si tuvimos algún incidente, y pues mejorar y implementar patrones, por ejemplo, de seguridad y nuestras aplicaciones. Las herramientas claves para auditorías en la nube, pues digamos que ya hablando seriamente de los proveedores, pues tenemos a AWS Security Hub, que nos ayuda a implementar pues y a reconocer en qué estamos fallando a nivel de tecnología, como por ejemplo el inspector de amenazas y la corrección automatizada de estas mismas. Tiene un servicio especial para eso. GCP, que tiene el identificador de riesgos que se llama el Cloud Storage, em, y Azure, pues que también tienen servicios similares a estos mismos. Finalmente, pues tenemos lo que son las métricas o el SLA y el PRA, que nos garantizan la seguridad y continuidad del negocio. El SLA son el Service Level Agreement, que es como el acuerdo que existe entre un proveedor y un cliente, en el que se establecen determinadas métricas que nos ayudan a identificar si hubo fallas o no. Acá yo tengo un ejemplo de, por ejemplo, un tablero en Datadog. Datadog es un proveedor de métricas donde uno, pues, al tener una aplicación, puede subir por medio de un agente, que el agente es como un artefacto que se instala en el software o en la máquina donde está corriendo en cloud, y nos da información sobre el uptime de la aplicación, sobre la latencia, sobre el throughput, sobre mucha información. Entonces acá es un ejemplo de un tablero que uno puede ver, como por ejemplo, tenemos el 100% de uptime, es decir, que la aplicación no se cayó en determinado tiempo, la cantidad de peticiones que tuvimos en determinado momento. Esto fue creo que en las últimas 4 horas, pero una aplicación relativamente chiquita. Los status code que tuvimos, el momento que tuvimos, el P95, que el P95 es la cantidad de tiempo de las peticiones que se demoran en realizar, pues en el presente el 95. A esto pues sumémosle que tenemos medidas como los rollback pues es importante para saber cómo el equipo se está desempeñando a nivel de sus desarrollos, si está teniendo errores en configuración y demás, la latencia, y eso sería. Y finalmente pues tenemos el PRA, que es el Process Risk Assessment, que es el proceso de evaluación de riesgos que permite identificar amenazas y vulnerabilidades antes, durante y después de algún incidente. Tenemos la identificación de riesgos, pues cuando uno, por ejemplo, está haciendo una arquitectura, uno hace un threat model, por ejemplo, que es para identificar dónde pueden haber fallas y valorar amenazas. Después hace un análisis de impacto, de determinar cómo un incidente puede afectar la operación y la seguridad de una empresa. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, me hackean, me roban información? Si soy un banco, ¿qué riesgos legales me trae? ¿Qué riesgos de reputación me trae? Porque siempre estamos expuestos a un riesgo. Nunca somos exentos. ¿Y cómo debemos mitigarlo, no? Entonces, las medidas de mitigación, debo activar una caché, por ejemplo, debo reportar a tal persona, a tal aplicación, ¿qué debo hacer? Y finalmente un plan de respuesta. Entonces, definir protocolos de acción ante incidentes, pues para restaurar la operación. Entonces, y después de una operación, ¿no? También es importante reconocer los errores y eso hace parte de una cosa que se llama el post-mortem, que es em, hacer como un informe de todo lo que ocurrió para tomarlo como feedback y mejorarlo en cloud, ¿no? Entonces, si hubo una caída en el servicio, en el uptime tenemos un uptime de 5%, ¿qué va a hacer? Hago un postmortem y analizo la causa, encuentro la raíz del error y ya posiblemente después mejore. Listo. Ahora vamos a ver cómo funcionan tres proveedores cloud para el tema de seguridad. Vamos a ver Amazon con Amazon Web Services, Google con GCP y Microsoft con Azure. Entonces me voy a basar un poco más en Amazon
pero saber que las otras dos son iguales, pues solamente con el mismo nombre. Y ya no hay mucha diferencia. Las voy a nombrar un poquito, pero no hay mucha diferencia una con la otra. Entonces, primero, para gestión de identidad y acceso, en Amazon se utiliza el Identity Access Manager, que gestiona los roles y las identidades de los usuarios. Entonces, da distintos roles para distintos permisos dentro de la aplicación. Siempre importante aquí mantener el principio de menor privilegio. Justo con este tema, Amazon provee un simulador en donde puedes saber si en verdad estás dando el principio, si estás dando los accesos, que significa dar los accesos justos y necesarios a los usuarios sin dar accesos de más, el acceso mínimo necesario para que cumplan su rol dentro de la aplicación. Entonces, con este simulador puedes hacer test para saber si funciona y si lo estás haciendo bien. En Google existe el Identity Access Manager también, y en Azure se llama Azure AD, pero funcionan completamente igual. Siguiendo, tenemos para prevención y pérdida de datos Amazon Maisie, que funciona haciendo discovery jobs dentro de los datos para ver si hay datos sensibles y datos que se deban proteger. Estos discovery jobs los hace de manera secuencial, los hace cada cierto tiempo, pero también uno los puede programar. En general es para identificar estos datos dentro de las bases de datos, dentro de las S3. Para esto, Google tiene una API y Microsoft tiene Microsoft Purview. Siguiendo, para detección y respuestas de amenazas, Google y Azure tienen el Security Command Center, y Amazon tiene dos cosas importantes, que la primera es el Guard Duty. Entonces el Guard Duty está entrenado para ver actividades maliciosas, entonces mira a la infraestructura de la AWS, al tráfico que venga de la API, a el tráfico que venga de la database, o al tráfico que venga de los DNS, y revisa y monitorea estas actividades para ver si se está creando alguna actividad maliciosa. Entonces a tiempo real va viendo si en el ambiente combinado de AWS, si está ocurriendo alguna actividad maliciosa, está analizando y constantemente monitoreando. Esto en Amazon y en Google se hace en el Security Command Center, pero en Amazon es un servicio completamente aparte. Digamos, las otras dos también lo combinan con es el Security Hub dentro de Amazon, que es básicamente una integración de todos los métodos de seguridad que les acabo de mostrar y algunos otros. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro un esquema que lo muestra específico. Está el Guard Duty, que ya les mostré, el inspector, que te revisa el código y mira que no hayas hecho, pues no haya algún error, no haya alguna clave que esté pues expuesta, algún token que esté expuesto y demás. También está Amazon Maisie, que ya lo nombré, el Analyzer del Identity Access Manager, también el Firewall, que ya lo voy a nombrar, y alguna herramienta tercerizada que, por ejemplo, no sé, algunos ataques de DOS que estén en alguna herramienta tercerizada y tú lo quieres agregar, pues también lo puedes poner ahí en el Security Hub. Dentro de Amazon y de Azure están en el Security Command Center y el Security Center. Ok. Siguiendo, tenemos firewalls. Entonces, Amazon también tiene dos importantes, el Shield y el firewall normal. La diferencia con el Shield con el firewall es que el Shield está especializado en ataques de DOS. Entonces, también importante, el cubre, este está puesto por default en Amazon y va un poquito más allá del firewall normal. Entonces tiene como en su base de datos una amplia variedad de tráfico malicioso y está muy consciente del DDoS, está especializado para eso. Entonces también importante que cubre múltiples cuentas dentro de la organización. Y bueno, y está el firewall, que el firewall
revisa, por ejemplo, bloquea accesos dependiendo de direcciones IPs que se vean sospechosas, DNS que se vean sospechosos, que vengan de países extraños o que los valores de los headers y los bodies se vean raros, sospechosos, pues ayuda a parar ahí. Eso es un firewall y se puede poner con Amazon y con Google y con Azure, pues ya vienen un poco incluidos el de DOS y el firewall normalmente vienen unidos. En Google se llama Cloud Armor y en Azure se llama Azure Web Application Firewall. Siguiendo, tenemos para identidad y seguridad los Secrets Manager. Entonces, básicamente aquí te ayuda a manejar datos sensibles, te ayuda a manejar datos sensibles como, no sé, credenciales de los datos bancarios, como contraseñas para la API, tokens, certificados, etc. En Amazon y en Google se llaman Secrets Manager y en Azure Key Vault. ¿Por qué Key Vault? Porque también es la que se usa para hacer gestión de claves y cifrado. Digamos que Amazon y Google tienen una específica para hacer gestión de claves. Básicamente hace encriptación de las llaves. Sí, entonces se llama Key Management Service, tanto en Amazon como en Google. Y estas son muy por encima, pero estas son las más importantes, los servicios más importantes y que hay que tener muy, muy en cuenta en Amazon, en Google y en Azure. Digamos que estas son las top más utilizadas. Listo. Bueno, ya terminando con esto, muchas gracias por habernos escuchado y espero no haya ninguna pregunta.